Buenos días. Hoy de nuevo acá reunidos para vivir y escuchar una buena noticia. Vamos a compartir esta buena noticia. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y lo llevó ante Adán para que le pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentía vergüenza por ello. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coma primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tienen los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos dice que Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro, y en ese lugar entró en una casa para que nadie se enterara de que él estaba ahí. ¿Por qué? Posiblemente quería descansar un rato con sus apóstoles, quería estar en paz, un rato tranquilo, pero siempre donde llegaba Jesús, siempre lo conocía, por lo tanto nunca pasaba inadvertido la presencia de Jesús en
todos los lugares donde él llegaba. A veces él tenía el deseo de ir a descansar un rato con sus apóstoles, pero de una vez lo conocía y la gente se le acercaba para escucharlo, uno buscando la sanación, otro buscando una palabra que le fortaleciera su vida, le diera ánimo, motivación para seguir viviendo. Y por eso nos dice el Evangelio que no le quedaba tiempo para comer, porque nunca pasaba inadvertido en ningún lugar, pues ahí tampoco pasó inadvertido. Y nos dice que una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu inmundo fue a buscarlo, fue a buscar a Jesús, se postró a sus pies. Aquella mujer era una mujer de Siria, de Fenicia, por lo tanto era una mujer pagana. Pagana, ¿qué significa? Que todavía no conocía la existencia del Dios verdadero. Hasta aquel entonces, el que conocía la existencia del Dios verdadero era el pueblo de Israel. Los otros pueblos eran pueblos paganos porque adoraban muchos dioses, tenían el Dios de la guerra, el Dios de la paz, el Dios de la fecundidad, etc. Pero no tenía al Dios único y verdadero, como si lo tenía el pueblo de Israel, porque Dios se había manifestado en el pueblo y el pueblo de Israel era el único pueblo que adoraba al Dios único y verdadero que todos nosotros tenemos. Y esa mujer pagana que no conocía esa fe, porque no conocía al Dios verdadero, porque nadie se lo había predicado todavía, ¿en qué momento los pueblos comienzan a conocer la existencia del Dios verdadero? En ese domingo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó en forma de llamaradas de lengua de fuego, se posó en los apóstoles. A partir de ese momento, nos dice que cuando los apóstoles salieron y comenzaron a hablar, todo el mundo le entendía en su propio idioma, y es ahí cuando los apóstoles comienzan a ir a países paganos a llevar el Evangelio, y así pues estaban cumpliendo esa tarea que Jesús le había dejado antes de ascender a los cielos, cuando le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, los que se bauticen y crean se salvarán. Y esa es la tarea de la iglesia, estar en cada rincón, en cada pueblo, en cada país del mundo, llevando la palabra de Dios para que no haya paganos, sino creyentes, que todos escuchen, sí, que todos escuchen el Evangelio, para que todos tengamos un solo Dios, un solo pastor, y que todos formemos parte de un solo rebaño. Pues bien, esta mujer que era pagana le pidió un favor a Jesús y nos dice que le rogaba a Jesús para que le sacara el demonio a su hija. Y aquella mujer, ¿por qué lo hizo? Porque era una mujer pagana, posiblemente, lo más seguro, había escuchado lo que ya había hecho Jesús en muchos lugares, cómo Jesús había sanado a muchos, ¿sí?, enfermos, y cómo había liberado a muchos que estaban poseídos por espíritus inmundos. Y la mujer, teniendo esa referencia, pues le pide a Jesús que haga algo por su hija para que su hija se vea liberada de ese demonio que estaba azotando el cuerpo de su hija. Pero la respuesta de Jesús, veamos la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue una respuesta, si la miramos, una respuesta dura, y dice, le responde Jesús: deja que coman primero los hijos, deja primero que coman los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perritos. Esa respuesta de Jesús, posiblemente otra mujer no le hubiese gustado esa respuesta, se hubiese calentado con Jesús, le hubiese dicho algo y se hubiese ido, porque esa respuesta de Jesús estaba poniendo a prueba a aquella mujer que era pagana, que le estaba pidiendo un favor a Jesús, pues
cada vez que leemos el Evangelio, cada vez que Jesús hacía un milagro, siempre preguntaba, ¿tiene fe? Pero a esa mujer no le podía preguntar si tenía fe, porque era una mujer pagana, y Jesús la pone a prueba, porque a lo largo de nuestra vida el Señor nos pondrá a nosotros a prueba de diferente manera, en diferentes situaciones, en momentos distintos de nuestra historia, de nuestra vida. Y acá, con esa respuesta, Jesús está poniendo a prueba a aquella mujer. Y con esa respuesta de Jesús, para aquella mujer, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. ¿Qué pasó en el corazón de la mujer? Primero, la mujer se llenó de humildad, no se llenó de soberbia, porque si se hubiese llenado de soberbia se hubiese ido. No, se llenó de humildad, y la humildad llega siempre y conquista el corazón de Dios. Primero, la mujer se llenó de humildad. Segundo, la mujer se quedó porque tenía confianza en que Jesús la podía ayudar. Y esa prueba que Jesús le estaba colocando a aquella mujer, esa respuesta que de repente podemos nosotros pensar, qué respuesta tan dura la de Jesús, le está ayudando a la mujer. Porque cada vez que el Señor nos pone una prueba, aunque nos parezca dura, esa prueba está buscando beneficio para nuestra alma, beneficio para nuestra vida. Y esa respuesta que parecía dura para esa mujer fue de mucho beneficio para ella, porque la llenó de humildad y la llenó de confianza para con Jesús. Por eso esa respuesta de la mujer, la respuesta de esa mujer, una respuesta llena de humildad, una respuesta llena de confianza, una respuesta llena de esperanza. Y dice la mujer, sí Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen la migaja que tiran los niños. Es una respuesta llena de humildad, de confianza, de esperanza. Y a Jesús le agradó esa respuesta porque vio la grandeza del corazón de esa mujer. Y por eso le dice a Jesús, anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de su hija, porque pasó la prueba que Jesús le estaba poniendo, que era una prueba para que ella creciera, porque cada prueba que nos pone Jesús en la vida es para que nosotros vayamos creciendo. Y en ese momento esa prueba de esa mujer creció en humildad, creció en esperanza, y por eso Jesús le dijo, por eso que acaba de decir, se puede ir, porque el demonio ha salido ya de su hija. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo, ¿de qué manera estamos enfrentando esas pruebas que el Señor nos coloca en la vida? Sí, a veces el Señor nos coloca en pruebas de una enfermedad, a veces un problema económico, a veces un problema familiar, a veces una situación de trabajo. Es decir, el Señor nos pone pruebas. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando esa prueba? La estamos enfrentando con humildad, la estamos enfrentando con confianza, la estamos enfrentando con esperanza, la estamos enfrentando con fe, ¿sí? Teniendo siempre la confianza, la esperanza en Jesús para enfrentar cada prueba y salir airoso. Y cada vez que salimos airoso de cada prueba, el Señor nos tiene a nosotros reservado un premio. Por eso esta mujer del día de hoy, del Evangelio de hoy, pasó la prueba, tuvo humildad, confianza y esperanza y salió con el premio que ella estaba buscando, que era de que su hija se viera libre de ese demonio que la estaba atormentando. Pues bien, vamos a terminar esta reflexión en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.